Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes, dependiendo de a qué hora nos van a ver o nos van a escuchar a todos y todas. Estamos muy contentos de estar nuevamente en una entrega de Red Learning Conecta, esta vez con una invitada muy especial, docente de nuestra casa de estudios Red Learning. Ella es Giovanna Parra. Ella es enfermera, es especialista y analista del sistema GRD, algo que yo creo que vamos a avanzar bastante hoy día en conocer de qué se trata, porque entiendo que es un sistema que permite optimizar mucho los recursos que se asignan a los centros de salud, a los hospitales en general. También tengo que recordarles que en este episodio, y como en todo, estamos respetando todos los protocolos de COVID en cuanto a distancia social para evitar problemas de algún eventual contagio. Giovanna, ¿cómo estás? Bien, Ricardo. ¿Sí? Muy contenta de estar aquí. A ver si nos cuentas un poco qué es este famoso GRD que ha tenido cada vez más difusión, porque al parecer ha permitido que los recursos asignados a la salud sean mejor aprovechados, ¿no? Yo sé que significa grupos relacionados por el diagnóstico, GRD, pero cuéntame un poquito más de qué se trata. El GRD es una herramienta de gestión que se utiliza en el sistema público muy fuertemente hace muchos años, pero desde el 2020 el presupuesto de salud determinó el pago de todo el paciente hospitalizado en el sistema público por este mecanismo GRD, que es la Asociación de Diagnósticos y Procedimientos que se le hace. Es la traducción de todo lo que se hace al paciente durante su hospitalización a sistemas informáticos. Y eso es lo que se paga por nuestro financiador, que es FONASA, a los hospitales públicos y al sistema privado cuando se le hace compra de resolución de listas de espera, como es lo que está pasando en este minuto. Ah, muy bien. ¿Y cómo surgió cómo se instaló este sistema? ¿Qué fue lo que detectó el sistema? Ineficiencia, por una parte, no se administraban bien los recursos, no se asignaban bien los recursos. Tú tienes que saberlo bien porque Giovanna además es una enfermera que ha trabajado mucho en el sector público, estuviste en la Posta Central, la UCI de Rancagua, conoces bastante bien cómo funciona el sistema de salud en nuestro país. ¿Cómo se llegó a dar este paso del GRD en función final, me imagino yo, de una mejor atención para la población, para la comunidad, ¿no? Bueno, efectivamente el GRD lleva muchos años y empezó como una herramienta que empezó a probarse en algunos hospitales públicos del país. Y se empezó a llevar a cabo la codificación de estos pacientes, o sea, llevar esta información de la ficha clínica a estos sistemas que iban a traducir en cuánto se iba a pagar ese paciente. Esto fue avanzando y fue avanzando en cantidad de hospitales y en cantidad de pacientes codificados o traducidos para este sistema de pago, hasta que ya estaba el 100% de los pacientes hospitalizados. Antes del 2018, FONASA pagaba a los hospitales por lo que se llamaba el presupuesto histórico y las prestaciones valoradas, que era un precio que ellos determinaban por patología, por diagnóstico o por alguna intervención quirúrgica. Pero era un precio que no era acorde a lo que realmente gastaba el hospital en ese paciente, sobre todo si ese paciente se complicaba. Entiendo. ¿Qué pasa? Que el Grupo Relacional Diagnóstico, que es el GRD, permite pagar efectivamente lo que gastó en consumo de recursos ese paciente. Y si se complicó, se va a pagar lo que se complicó. Y es por eso que vino a disminuir la brecha, la deuda hospitalaria y a mejorar la eficiencia y tener más recursos para los hospitales. Ya, o sea, es efectivamente un avance importante en la administración de los recursos hacia el sector de la salud, ¿no? ¿Cómo esto funciona con algún software? ¿Todos los funcionarios están relacionados en alguna parte de este GRD? ¿Cómo funciona como conjunto? ¿Cómo se puede ver o determinar en la práctica este sistema GRD? Bueno, te cuento, Ricardo, las plataformas GRD existen dos empresas en Chile, que son las dos españolas, y que tienen un software, efectivamente, de inteligencia de negocio. ¿Ya? Esto está instalado en el hospital público que lo adquiere a nivel de red MinSal, lo adquiere para sus hospitales que son autogestionados. 65 en Chile son los que se pagan por GRD.
y se ha ido adquiriendo para los nuevos hospitales que han ido creciendo, inaugurando pandemia. Las clínicas también pueden comprar esta plataforma y dentro del centro hospitalario hay una oficina que es especialista en la traducción de la información clínica para llevarla al pago de la prestación. Es una oficina determinada dentro del centro hospitalario que tiene que ser gente que está capacitada, pero es necesario que todo el centro y toda la organización conozca de qué se trata, porque son todos partícipes de este mecanismo de pago. O sea, que estén en sintonía, digamos. Que estén en sintonía para que sepan, porque son los registros que nosotros anotamos como enfermeras, como médicos, como kinesiólogos, como nutricionistas, los que van a traducirse en un pago efectivo. Por lo tanto, si yo no sé qué es lo que van a pagar, no puedo mejorar la atención de mis pacientes también. Entiendo. Bueno, yo sé que mucha gente se está formando y capacitando. Aquí mismo en Red Learning nosotros varias veces hemos impartido el curso con profesionales como tú, precisamente. Si bien esto tiene muchos lados positivos, ¿cuál ha sido la dificultad de implementar este sistema, digamos, en una cultura que venía bastante arraigada, esto de hacer este cálculo previo un poco, no a ciegas, pero en base a números históricos, no muy exactos? ¿Costó o ha costado? ¿Se puede avanzar más todavía en optimizar este sistema para que realmente dé todos los frutos necesarios? Sí, tenemos que optimizarlo y ha sido lento. El GRD lleva 15 años, pero es un sistema complejo. Es complejo para la gente que trabaja en las áreas de la salud y para los directivos también. Entonces es un área que es compleja conocerla, incorporarla y después llevarla a la organización. Ahora, en este minuto nosotros estamos en el financiamiento de los hospitales, pero tenemos que llevarlo y la lógica del ministerio es llevarlo asociado a eficiencia hospitalaria. Entonces nosotros tenemos un trabajo por delante muy grande, porque el GRD permite evaluar de forma objetiva qué hospitales están siendo eficientes con los pacientes y qué hospitales no lo están siendo tanto. Y eso no había sido posible medirlo nunca antes. Yeah. Bueno, esa es una gran noticia, porque en definitiva lo que se busca acá, creo yo, es el bienestar del paciente, o sea, que el paciente sea mejor atendido. Está todo el tema de los recursos, que son indispensables y que estén bien administrados, pero el norte final es una mejor atención hospitalaria, ¿verdad? Exacto. Y se ha avanzado en eso, en este sentido. O sea, el hecho de que ya tengamos reducción de la deuda hospitalaria, como apareció, por ejemplo, hoy día el ministro diciendo la reducción de la deuda a 1/3 de lo que teníamos hace 3 años, eso es producto del pago GRD. ¿Ya? La disminución de la deuda permite que los hospitales públicos puedan tener más acceso a los proveedores, puedan tener más recursos, y eso se traduce directamente en beneficio de nuestros pacientes. Yeah. ¿Puedes dar algún ejemplo? O sea, ¿hay algún tipo de patología que sea más ejemplificadora? O yo te pregunto desde la ignorancia, pero para que más o menos nuestras personas que nos están escuchando o viendo puedan captar cómo funciona la práctica. Por ejemplo, llega un paciente o cómo se da esto dentro de una institución hospitalaria. Cuando un paciente ingresa vía urgencia, por ejemplo, puede ingresar de varias maneras. Puede ingresar por policlínicos, puede ingresar por forma programada en una consulta privada o puede ingresar vía urgencia. Cuando ingresa vía urgencia hay varios componentes dentro del proceso hospitalario que van a determinar qué patología tiene este paciente. Exámenes diagnósticos y terapéuticos que lo van a encaminar. O puede ser un dolor abdominal y ese paciente puede ser un paciente que no se va a operar o un paciente que se va a operar. Ese resultado es el que va a tomar el GRD desde los registros clínicos para traducirlo en estas plataformas informáticas y llevarlo a un peso. Ese peso es el que vamos a utilizar para el financiamiento finalmente. ¿Qué pasaba antes? Un paciente que se hospitalizaba con un dolor abdominal y se operaba y se iba el mismo día para la casa, se pagaba FONASA 600.000 pesos. Por ese paciente le pagaba el hospital. Pero si ese paciente se complicaba, se operaba, se reintervenía y estaba 2 semanas más hospitalizado, el FONASA le pagaba los mismos 600.000 pesos. Mira, suena, ya se va viendo de qué se trata. Bien, continuamos conversando con Giovanna.
con este tema que realmente pareciera en primera instancia como algo frío, pero cada vez va dándose cuenta uno de los beneficios que tiene para la atención hospitalaria, para los hospitales. Tú nos contabas el caso, por ejemplo, de una persona que llegaba con alguna dolencia, cómo se transformaba esto en la mayor eficiencia con que se pagan a los hospitales y, en definitiva, cómo se llegan los recursos económicos a ese paciente final que está quejado por alguna enfermedad. ¿Cómo era que funcionaba eso? ¿Cómo lo siente la persona que está afectada y tiene que llegar a atenderse en un hospital? Es un paciente que se hospitaliza, por ejemplo, ahora durante la pandemia, un paciente que se hospitaliza en un hospital público y que requiere, por ejemplo, una cama UCI. No habiendo cama disponible en ese hospital está en la obligación de buscarle una cama en la red. Y ese pago va a ser directamente por este mecanismo GRD. Y el paciente va a recibir los beneficios hospitalizado en una clínica, aunque sea FONASA, no va a haber discriminación de su sistema previsional. Entiendo. Y la idea es que se resuelva el problema. Y por eso es que se habla de una red integrada de salud entre lo público y lo privado, donde se resuelva. Lo importante es que al paciente se le resuelva. ¿Cómo va a recibir el sistema, la organización, los recursos de vuelta por lo que se gastó con ese paciente? Por este sistema GRD, porque es mucho más objetivo. Pero el paciente en lo práctico va a haber resuelto su problema en el hospital público o en la mejor clínica, pero va a resolver su problema. O sea, se genera una relación virtuosa de todas maneras en función, en definitiva, del paciente. Y Joana, también esto implica, por ejemplo, que los hospitales se puedan ir modernizando, puedan ir comprando mejores equipos, todos los enseres y las cosas que necesitan para que un hospital pueda atender cada vez mejor a la población que llega a atenderse en ellos. Sin duda, debe significar una mejor adquisición de tecnologías, de avance y de insumos. Ya al reducir la deuda hospitalaria y al tener más objetivamente los recursos que se gastaron en los determinados pacientes, el hospital puede tener más generación de recursos propios para poder invertirlo en las necesidades de sus enfermos. ¿Ya? Entonces la idea es que esto se traduzca en un beneficio directo para los pacientes, claro, para los especialistas, para poder tener más destreza, más habilidad y mejor certeza en un diagnóstico, pero eso es lo que va a beneficiar directamente a la población que acuda como usuario a ese centro hospitalario. Correcto. Y esto, hablábamos fuera de cámara que no es nuevo, o sea, en Chile somos pioneros, tú dices aquí en América Latina, pero ya en países como España o Estados Unidos esto se viene utilizando hace tiempo. Hemos tomado experiencias de esos países. ¿Cómo se ha formado la gente acá? Tú misma, por ejemplo, ¿cómo llegaste a ser analista de GRD en tu vida profesional? Nosotros como Chile somos pioneros dentro de América Latina, ¿ya? Nosotros tenemos el sistema que ocupa las plataformas de España, donde se ocupa fuertemente el GRD como mecanismo de financiamiento en salud. En Estados Unidos ocupan también el mecanismo de pago por GRD, con distintos agrupadores en las plataformas informáticas. Para formarse como GRD, lo primero es empezar a trabajar como en una unidad de codificación dentro de una organización y adquirir todas las herramientas de capacitación, ya sea cursos de codificación, cursos de análisis, cursos de indicadores, diplomados de GRD, y en eso es lo que yo he estado en los últimos 3 años, porque antes había sido enfermera clínica y coordinadora de servicios clínicos, y desde hace 3 años aprendiendo y trabajando con GRD. Oye, o sea que se va aprendiendo en etapas esto, no sé, GRD 1, 2, 3, o cómo funciona el aprendizaje, cómo se obtiene o cómo se entrega, cómo adquiere el funcionario o funcionaria este aprendizaje, por etapas o de una sola vez, ¿cómo funciona? No, por etapas. La verdad es que el GRD es bastante complejo para poder llevar a cabo la traducción efectiva, eficiente y certera de lo que es la información clínica a estos software, y entonces eso requiere capacitación. Primero un curso de codificación
que es la primera herramienta con la que uno trabaja en una oficina GRD, y después se empieza a mejorar las posibilidades de tener cursos de indicadores, construcción de indicadores, análisis de datos y todo lo que es gestión clínica con GRD, y bueno, después los diplomados. Magíster todavía no tenemos en Chile. Los primeros profes, los primeros docentes que vinieron a enseñarle a ustedes, ¿de dónde venían? ¿De España? De España. De España. Por la experiencia que tienen. Sí. Mira, estoy viendo acá algunas notas que me preparó producción y de lo que yo también me informé. Hablaba acá de que hay variables o factores que determinan, digamos, el análisis de esto, como la gravedad de la enfermedad, el pronóstico, la dificultad del tratamiento, la necesidad de intervención, la intensidad de los recursos. Eso genera un número, genera una fórmula en cómo es lo que, cómo se deriva, cómo se materializa eso para transformarlo, no sé, en un código, en algo que dé un indicador que se pueda después administrar eficientemente. Estos puntos que tú mencionas, Ricardo, justamente son los que se integran desde directamente una ficha clínica a un paciente, física o electrónica, a esta plataforma informática, la cual utiliza un algoritmo de agrupación. Y se va obteniendo de acuerdo al agrupador que nosotros tengamos en esta plataforma. Existen varios en el mercado, y de acuerdo a ese algoritmo se va adquiriendo algunos números que van a traducir lo que va a significar el precio de lo que se va a pagar. ¿Ya? Va a influir claramente la cantidad de diagnósticos que tengan, las comorbilidades, o sea, los diagnósticos que el paciente traía antes de hospitalizarse. El mecanismo antiguo de pago no consideraba que el paciente tenía enfermedades previas. Te fijas, solo te considera la enfermedad actual. En cambio ahora sí considera la enfermedad actual, pero uno es un ser integral y trae otras enfermedades, y con la estacionalidad y el cambio demográfico que tenemos en la población, pacientes cada vez más añosos traen una carga de morbilidad mucho más importante. Y eso hay que llevarlo a estas plataformas, porque eso va a influir, va a dar un nivel de gravedad. No es lo mismo intervenir quirúrgicamente a un paciente que es diabético, que es hipertenso, que tiene enfermedad coronaria, a un paciente que sea joven, sano y sin antecedentes mórbidos. O sea, ahí hay un dato concreto de cómo también este sistema beneficia al usuario final que llega a un pabellón o llega a una sala de urgencia, ¿no? ¿Ha costado implementar el sistema en Chile? Que siempre los cambios traen algunas dificultades. ¿Se puede ser mejor que otro para el GRD, por ejemplo? O sea, yo creo que se ve que tú te manejas súper bien, pero ¿en qué radica que quien maneja esto pueda obtener los mejores resultados en función de la herramienta que tiene en sus manos? Si nosotros vemos la realidad nacional, lo que pasa en Chile actualmente es que hay un desconocimiento todavía de la herramienta. Los hospitales que resultan en los últimos reportajes de diarios conocidos y con credibilidad a nivel salud, que resultan con indicadores de eficiencia, son hospitales o clínicas que se están capacitando en el área. Eso es un punto esencial. O sea, yo como enfermera clínica, hasta antes del 2018, que me desempeñaba como enfermera coordinadora de área, el GRD es un área absolutamente desconocida y que no forma parte del pregrado. A uno no se le enseña en la universidad, en ninguna carrera. Entonces, la verdad es que se necesita que las organizaciones capaciten a sus profesionales clínicos, administrativos, financieros, del área contable, a los representantes de los gremios, a toda la gente que participa en el proceso de la obtención de recursos, porque somos todos responsables en una organización, para poder mejorar nuestros propios procesos y para poder dar una atención de mejor calidad. Por supuesto. Y bueno, ahí estás sí optimista, se ha avanzado, creo yo, significativamente de todas maneras, a pesar de que como todo cambio trae algunas dificultades, seguramente se ha avanzado y se seguirá avanzando en ese camino, ¿no? Lo que tú visualizas ahora. Sí, yo creo que hemos avanzado muchísimo en los últimos 4 años, desde que empezó el mecanismo de pago por GRD, y pese a que es desconocido y viene un largo camino todavía,
pero ya las instituciones, las organizaciones se están interesando por aprender de lo que se trata el GRD, integrarlo y utilizar la herramienta como mecanismo de gestión y financiero de sus organizaciones. Así que yo creo que vamos creciendo, vamos avanzando harto y yo creo que nos queda harto todavía, sí. Bueno, hay que difundirlo más y es precisamente lo que estamos haciendo ahora, ya terminando este programa contigo, Johanna, muy agradecido de tenerte aquí con nosotros y que nos has explicado con bastante claridad qué implica, por lo menos ya sabemos un poco lo que estamos hablando. Yo creo que también el llamado es para las personas que lleguen a un hospital que sepan que están atendidos, digamos, con una herramienta que genera mayor eficiencia en el uso de los recursos que al final están destinados a su atención, ¿no? Esto de los grupos relacionados con el diagnóstico o GRD. Así que te agradezco mucho y ojalá que te tengamos nuevamente en uno de nuestros programas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a todos y todas.